La siguiente entrevista del día con el ingeniero Juan Carlos Lloret. Él es asambleísta en Azuay por la bancada de UNES, con quien vamos a dialogar sobre las leyes tributaria y laboral del presidente Guillermo Lasso. Adelante, abogado Franco. Le damos la bienvenida al asambleísta Juan Cristóbal Lloret, representante de la provincia de la Azuay por la bancada de UNES. Asambleísta, bienvenido a UCSG Noticias. Alberto Franco lo saluda. Muchas gracias, abogado. Buenos días. Un cordial saludo para usted y, por supuesto, para la directa audiencia. Gracias por la invitación. Siempre es un gusto tenerlo. Asambleísta, la propuesta de enviar 3 leyes por separado que hace el presidente Lasso, ¿va en la línea de acortar distancias con la oposición que controla la Asamblea? Bueno, yo creo que al final del día nos da la razón en el sentido de que no podía haber enviado un proyecto de ley que incluía materias distintas. Eso dice la Constitución. Cuando se decía que la Asamblea estaba bloqueando la intención del gobierno, al final del día el propio gobierno nos da la razón. Era dividido en 3 materias: la materia laboral, la materia tributaria y un tema de inversiones. Es decir, el gobierno al final del día reconoce, digamos, el error que comete al enviar un solo proyecto de ley, lo que se podría haber convertido en una nueva ley trole. Ojalá también haya correcciones de fondo, no solo de forma, sino también de fondo, porque, digamos, ahí hay algunas líneas rojas, sobre todo en regresión de derechos, que para nosotros son vitales o se convierten al final del día en líneas rojas. Más allá del exabrupto de calificar como desestabilizadores, como conspiradores a determinados líderes políticos, yo creo que el presidente se da cuenta de que al final del día eso no abona a la crisis que se podría devenir en el orden político. Si ya tenemos una delicada situación económica que también deviene en una crisis social, encima sumarle una crisis política, yo creo que no es conveniente para nadie en el país. Claro, y sobre todo me refiero a la gente. ¿Cuáles son las líneas rojas que UNES considera que no debe pasar en los planteamientos tributarios? ¿Estarían de acuerdo en una contribución especial? ¿Cuál sería la base mínima de patrimonio a considerar para ello? Gracias, abogado. Precisamente esas son algunas de las líneas rojas y por eso, si es que se abre un canal de diálogo, a mí me parece que es importante conversar, no solo de los anuncios, digamos. En un momento determinado la ministra de Gobierno anunció que iba a conversar con las determinadas fuerzas políticas. Nosotros seguimos esperando más de un mes y debo decirle a la ciudadanía que nosotros estamos siempre abiertos al diálogo. ¿Para qué? Para precisamente expresar esas líneas rojas. Yo empezaría primero tomándole la palabra al presidente Lasso. Él, cuando envió el primer proyecto de creación de oportunidades, él dijo que los que más tienen son los que más contribuirán y sobre todo los que han ganado, digamos, en la época de pandemia. Si es que ese es el espíritu de la nueva ley que va a enviar, digamos, ahí va a haber una coincidencia. Las líneas rojas son que la factura caiga sobre la clase trabajadora o sobre la clase media. Cuando él planteaba, por ejemplo, una contribución o incremento del pago del impuesto a la renta a los que ganan de $2,000, cuando planteaba un régimen especial, sobre todo para las microempresas, en el cual terminaba siendo una contribución y un impuesto a las ventas, no a la renta. Entonces ahí estábamos diciendo que el peso de la factura estaba cayendo sobre la clase media y la clase trabajadora. Para nosotros es una línea roja. Pero si es que el presidente Lasso se ratifica en sus palabras y los grandes grupos económicos son los que contribuyen, y esa contribución, incluyendo las empresas que tienen en paraísos fiscales, bueno, pues vamos, adelante, va a tener el voto al menos de este legislador. Ideológicamente ustedes están del otro lado del presidente Lasso, pero ¿esa posición ideológica justificaría acciones políticas que lleven a destituir al presidente, incluso considerando que quien lo sucedería sería alguien de la misma línea ideológica? ¿Justifica el triunfo ideológico el quiebre de la democracia? A ver, quizás ahí hay que hacer una serie de reflexiones, estimado abogado. Primero decir que, claro, por supuesto, estamos en la orilla distinta, en la orilla del frente, en la corriente política distinta, pero somos una oposición democrática, digamos, una oposición seria que, primero, estamos abiertos al diálogo, lo hemos ratificado en todas las ocasiones. Segundo, hemos expresado cuáles son nuestras líneas rojas. Nuestras líneas rojas son regresiones de derechos económicos, sociales, laborales. Para nosotros esas son líneas rojas. Y aparte que la Constitución dice que no se puede legislar de manera regresiva en derechos. Hay una prohibición constitucional. Entonces, marcadas las líneas rojas, ¿qué es lo que tenemos en el escenario político?
Yo siento que en el escenario político ya abonan otros elementos que no tienen que ver ni con la ley que está enviando, ni con el bloqueo supuesto de la Asamblea Nacional, que no existe, sino más bien ya entran una serie de cuestionamientos por investigaciones internacionales de 600 periodistas en lo que tiene que ver con los Pandora Papers. Y no vamos a decir que los 600 periodistas son correístas o que tienen nuestra corriente ideológica, por el contrario. Lo que se devela, digamos, de esas actuaciones son una serie de cuestionamientos en el orden ético. ¿Por qué? Por el uso de los paraísos fiscales. Y si al final del día, luego de un proceso de fiscalización, que es lo que le corresponde a la Asamblea Nacional, eso deviene, digamos, o recae digamos, en la destitución, por ejemplo, del presidente de la República, pero será, digamos, dentro de un debido proceso. No hay un proceso de desestabilización ni nada por el estilo, sino que el presidente tiene que asumir, digamos, la responsabilidad en torno a la consulta popular del 2017, que establecía que las autoridades electas no pueden tener ni dinero ni empresas en paraísos fiscales. Eso fue el designio del pueblo ecuatoriano. Se estableció y si en algún momento se comprueba eso, habrá que buscar el mecanismo constitucional, no un mecanismo de desestabilización. Y aquí quiero hacer énfasis en una cosa, abogado. La revolución ciudadana solo llegará a recuperar el poder a través de mecanismos democráticos, es decir, a través de las urnas. No hay otra forma. A nosotros no nos interesa llegar de otra forma. Simplemente nosotros recuperaremos el poder en el momento en el cual sea un nuevo proceso eleccionario y, por supuesto, a través del voto popular. No estamos para recuperar el poder de otra forma, y eso hay que dejarlo de manera muy clara. Me parece sumamente bien esa puntualización y aclaración. Respecto y hablando de investigaciones, precisamente, en este momento, en estos días, ha sido deportado desde Cabo Verde a los Estados Unidos el señor Alex Saab, a quien se los indica de ser el operador económico testaferro del señor Maduro. Dentro de esto se ha desatado también una investigación en la que se establece el tema del uso del sucre en negociaciones entre Venezuela y Ecuador, precisamente en la época en la que el gobierno lo dirigía el señor Rafael Correa. Se habla de un lavado de dólares de más de 2.000 millones de dólares, en los cuales estarían involucrados altos funcionarios del Ecuador por importaciones y exportaciones ficticias. ¿Ustedes van a tomar también cartas en el asunto de esta investigación? Bueno, yo creo que se debería investigar todo aquello que esté ceñido con la ley. Pero cuidado y se utilizan estos como instrumentos de cortinas de humo, es decir, el presidente Lasso está señalado en los Pandora Papers y lo primero que se hacen se abren investigaciones contra Andrés Arauz, que fue nuestro candidato a la vicepresidencia, que hace una denuncia pública. Ahora ya se abre una investigación y tratan de inducir al correísmo. Es decir, para mí son elementos distractores, son cortinas de humo. Que se investigue lo que se tenga que investigar, o sea, eso no está en duda. Es más, gran parte de los señalamientos que nosotros hemos tenido precisamente tienen que ver con los mecanismos de las empresas offshore. ¿Por qué? Te pongo un ejemplo, abogado. Los últimos escándalos de corrupción, de los más grandes, estamos hablando, por ejemplo, del caso de Brecht, son 720 millones de dólares en sobornos en 12 países en América Latina. ¿A través de qué se lo hizo? A través de empresas offshore, a través de compañías que estaban en paraísos fiscales. Por eso, los señalamientos desde la Revolución Ciudadana, por eso la consulta popular del 2017, porque se tiene que investigar precisamente todos aquellos vínculos en el cual se esconde ese tipo de dinero a través de estas empresas en paraísos fiscales, porque hay opacidad en la información. Por eso es nuestro combate. ¿Quién ha combatido directamente precisamente esos mecanismos oscuros? Nosotros, la Revolución Ciudadana. Entonces, cuidado y caemos, digamos, en el desvío, en la cortina de humo. Resulta que el presidente Lasso está envuelto en los Pandora Papers y lo primero que se hace es abrir investigación en contra de los correístas. O sea, ¿y qué pasa con lo otro? Cuidado y caemos nuevamente en lo que pasó en el gobierno anterior. Ahí hay el caso de INA Papers, que duerme el sueño de los justos ya más de 2 años que presentamos una denuncia formal y resulta que los únicos que somos, digamos, sindicados, investigados y
perseguidos es la Revolución Ciudadana. Entonces, al final del día no se entiende, digamos, tampoco el proceder. A mí no me parece que es correcto. Yo creo que hay que investigar lo uno y también hay que investigar lo otro, pues. Claro, todo tiene que ser objeto de investigación. Incluso pienso yo que se debería de reabrir la investigación de los Panama Papers, en donde también se lo había nombrado aparentemente al presidente Correa. Pienso yo de que todo debe ser investigado y merece ser investigado definitivamente. Para terminar, en el marco de la propuesta laboral, ¿cuáles son los lineamientos para aceptar la propuesta del Código Laboral paralelo? Abogado, solo una aclaración. En los Panama Papers no asoma Rafael Correa, ni en los Pandora Papers. Eso es una aclaración para la ciudadanía. Precisamente nosotros hemos combatido esos esquemas, porque son esquemas oscuros precisamente para ocultar el dinero. Para ocultar el dinero, en muchos de los casos mal habido, en muchos de los casos no en todos, y el combate precisamente ha venido desde la Revolución Ciudadana. Lo otro, con el tema de la reforma laboral. Para nosotros también ahí sí hay algunas líneas rojas. ¿Por qué? Porque la propia Constitución de Montecristi establece que las legislaciones que sucedan dentro de esta nueva Constitución del 2008 tienen que ser progresivas en derechos. Es decir, ahí hay una prohibición de orden constitucional. Si el presidente Guillermo Lasso plantea una ley de flexibilización o de regresión laboral, para nosotros también es una línea roja. Primero, por el marco constitucional. Nosotros no podemos desconocer la Constitución porque es la Carta Magna del Estado. Y lo segundo, cuando se plantean cosas absurdas, estimado abogado, no sé si la gente ha tomado consideración o reacciones con respecto a la propuesta de Guillermo Lasso. El presidente Lasso plantea, por ejemplo, que si un trabajador tiene un reclamo en el ámbito laboral, va al Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Trabajo no le da la razón al trabajador, resulta que ese trabajador tenía que indemnizarle a su patrono. A mí me parece que es un absurdo al empleador. O sea, en vez de que el trabajador termina indemnizándole con un mes de sueldo a su empleador. O sea, son cosas totalmente absurdas. Ni en el peor de los mundos hemos visto algo así. Entonces, si es que esas cosas se corrigen, si es que no hay regresión de derechos laborales, bueno, pues habrá como poder hacer un pacto social que nos permita reactivar determinados sectores de la economía, por ejemplo, el sector turístico, que es uno de los últimos que se está recuperando. Si es que podemos tener una serie de modalidades especiales de contratación en el ámbito turístico, bueno, hay que darles esas posibilidades, sin regresión de derechos, por supuesto. Claro. No estamos cerrados, déjeme decirle, no estamos cerrados a la banda, no estamos cerrados en un esquema de no a todo, sino lo que les hemos planteado es conversemos cuáles son esas líneas rojas y en qué se puede avanzar. Tiene usted razón en la aclaración que hizo hace un momento. Sí, el expresidente Correa no está involucrado en el tema de Panama Papers. Lo que él afirmó de que la investigación de Panama Papers, en donde salieron involucrados algunas personas del gobierno de él, había sido financiada por la CIA. Pues el mismo grupo que hizo la investigación de Panama Papers es el que hizo la investigación de Pandora Papers. Tiene usted razón en lo que le decía. Y de lo que me indica ahorita de lo de algunos lineamientos en el Código del Trabajo, sí, es importante que no haya regresión de derechos. Esa disposición de que el empleado tiene que indemnizar al patrono existe en el Código Laboral anacrónico actual y debería de ser derogada. No lo he revisado en el código. No lo he revisado en el código actual. Habría que revisar el artículo, pero es totalmente anacrónico, es totalmente regresivo. O sea, a mí me parece que es un absurdo y que se lo haya planteado. Y por último, así está en el código laboral, como usted lo señala, abogado, que se lo vuelva a plantear en un nuevo código que se supone que es un código de avanzada. A mí me parece que es un grave error. Entonces, digamos, hay que buscar un punto medio, un punto de equilibrio. ¿En qué sentido? Los problemas del país no se resuelven solo con un código laboral, abogado. Los problemas del país no se resuelven solo con esta reforma tributaria. ¿Por qué? Porque hay problemas mucho más graves y mucho más agudos, y eso hay que entender. Porque se necesita una serie de políticas públicas, no solo es la reforma a determinadas leyes. Hoy tenemos una contracción de la demanda, y quizás termino con esta reflexión para que los ciudadanos tengan la dimensión de lo que está pasando. Cuando hay una reducción o una caída de la demanda, quiere decir que la gente tiene menos dinero en su bolsillo.
sencillo, por diferentes razones, porque los redujeron su salario, porque los despidieron, solo tenemos 3 de cada 10 ecuatorianos con empleo pleno. Entonces, ¿qué es lo que se afecta? Se afecta la capacidad de consumo. Cuando usted deja de consumir, cae la producción y a su vez cae el empleo y a su vez cae el pago de impuestos y tributos. Entonces, ¿qué es lo que se necesita hacer? No solo es una reforma tributaria, no solo es una reforma laboral, se necesita inyectar dinero a la economía. Por ejemplo, gran parte de la liquidez que tienen los bancos en este momento tiene que pasar al sector privado. ¿A través de qué? De líneas de crédito. Pero no nos sirven líneas de crédito con tasas de interés del 28% en dólares. Hay que aliviar la carga que tiene en este momento la gente, la carga financiera y la carga, digamos, a nivel de los préstamos. Hay que tener plazos más largos y tasas más pequeñas. ¿Para qué? Para reactivar nuevamente determinados sectores de la economía. Y eso tienen que entenderlo. Hay que generar nuevamente inversión pública, porque detrás de la inversión pública, la economía tiene dos motores, lo público y lo privado. Si ambos motores están parados, lamentablemente no se reactiva y no se dinamiza la economía. Hay que inyectar dinero en el motor de lo público, proyectos de inversión nuevamente, sobre todo en temas de construcción, porque hay una cadena de pagos que está detrás. Eso motiva para que el otro motor, el motor de lo privado, también se encienda. Si los dos motores se encienden, logramos reactivar la economía en sus diferentes ámbitos. Eso tiene que entender los ciudadanos y eso tiene que entender el presidente Lasso. Sobre todo, no depende solo de una reforma laboral o solo de una reforma tributaria. Son condiciones endémicas en economía en macroeconomía, que hay que entenderlas para poder reactivar todos los motores y generar empleo y reactivar sobre todo los sectores que hoy están deprimidos. Esperemos que en las disposiciones que se enviarán como ley económica esté contemplado esto. Muchas gracias, asambleísta Lloret, por haber estado con nosotros. Usted siempre muy claro y es muy agradable conversar con usted. Lo mismo con usted, estimado abogado. Yo le agradezco a usted por el espacio y sobre todo a la directa audiencia por estos comentarios que son, ojalá sean bien recibidos. Gracias a ustedes. Muy buenos días.